Buenas noches amigos de FTV, bienvenidos a Cruce Ideas. Han pasado 2 fines de semana desde que el presidente Juan Carlos Varela anunció la intención de convocar a una asamblea constituyente. Hay un clima político bastante convulsionado en nuestro país y hoy en Cruce Ideas estaremos hablando sobre este tema. Antes de analizarlo, veamos un pequeño reportaje que ha preparado nuestro compañero Ramsés Betancourt. El presidente de la República, Juan Carlos Varela, confirmó lo que se había rumorado durante el jueves y el viernes de la semana pasada, una posible reforma a la Constitución Política de Panamá. Que he tomado la decisión de iniciar el proceso de consultas con vistas a la creación de un nuevo orden constitucional para el país, a efecto de lograr los cambios fundamentales que la sociedad panameña viene reclamando y que resultarían en la modernización de las instituciones del Estado. Para poder hacer reformas a la Constitución se deberá convocar a la Asamblea Constituyente tal y como lo señala el artículo 314 de la Constitución Política de Panamá. Esa es una decisión política que debe requerir la aprobación de una ley y si se nos da el mandato legal, entonces el tribunal debe cumplirlo. Pero es una decisión estrictamente política cuya última palabra la tiene es la Asamblea Nacional. Diversos grupos políticos han dicho que ese anuncio de Varela es un acto político, por lo que consideran que no es el momento de convocar a una constituyente. De que la constituyente sea convocada, no es necesario esperar hasta el 5 de mayo del próximo año y enrarecer el debate de la campaña presidencial del próximo año con este tema. Perfectamente la Asamblea Nacional tiene la capacidad, con más de 2/3 de los miembros, de hacer la convocatoria y que solo corresponda al Tribunal Electoral reglamentar esta convocatoria a partir del mes de julio. Realmente preocupante, reitero, nadie duda que haya que hacer cambios a la Constitución, pero la manera como lo están haciendo es irresponsable. Entendemos que había una promesa de campaña de hacer una nueva Constitución. Las constituciones se hacen con acuerdos nacionales. Al principio de gobierno hubo que desmantelar demasiada estructura de negocios y de temas ilícitos. Y era muy difícil en ese momento dado poder llegar a un consenso con el Partido Cambio Democrático porque estábamos tratando de eliminar esa estructura que había hecho el expresidente Martinelli de negocio del gobierno. Le corresponderá al Tribunal Electoral acoger la iniciativa propuesta y hacer la convocatoria a la elección de constituyentes, en un término no menor de 3 meses ni mayor de 6 meses, desde la formalización de la solicitud de convocatoria. Realizada la elección, la Asamblea Constituyente Paralela se instalará formalmente e iniciará sus deliberaciones por derecho propio. Si se aprueba en esta próxima legislatura de julio a octubre, el tribunal necesitaría que a más tardar el 5 de noviembre hiciera la convocatoria, que son 6 meses antes del 5 de mayo. En la etapa de las consultas es lógico que haya personas que tengan otras ideas sobre cómo y cuándo realizar el cambio de la Constitución, pero lo medular es encontrar el punto de acuerdo. Las instituciones panameñas son instituciones que tienen una base constitucional y en muchos aspectos la forma imperfecta en la que operan actualmente requiere que se intervenga en la Constitución para hacerlas mejores al servicio de los ciudadanos panameños. La Asamblea Constituyente Paralela estará integrada por 60 constituyentes, quienes deberán representar proporcionalmente a los panameños de todas las provincias y comarcas, de acuerdo con la población electoral, y se permitirá además de la postulación partidaria la libre postulación. Para estos efectos, el Tribunal Electoral deberá establecer en la convocatoria el sistema electoral aplicable a la elección de constituyentes. Y para analizar este tema se encuentra junto a nosotros en Cruce Ideas Julia De Santis. Ella es abogada, subsecretaria nacional del Partido Popular. Bienvenida, licenciada. Gracias, gracias. De igual manera se encuentra junto a nosotros el licenciado Marco Austin, abogado, presidente de la Academia Panameña de Derecho Constitucional. Bienvenido a Cruce Ideas. Gracias por tenernos acá. Y de igual forma se encuentra junto a nosotros Raúl Eduardo Molina, abogado, miembro de la Fundación Libertad. Bienvenido a Cruce Ideas. Buenas tardes. La propuesta del presidente Varela básicamente es que se escojan los 60 constituyentes, las 60 personas que van a reformar nuestra Carta Magna. Yo quiero conocer la opinión del abogado Molina, quien se encuentra junto a nosotros en Cruce Ideas la noche de hoy. ¿Qué opina usted de este método que está siendo propuesto por el presidente Varela? Más allá de la reforma a la Constitución, ¿qué opina usted sobre la forma que propone el presidente de la República para lograr estas reformas a la Constitución política? Mire, en la época de nuestros abuelos había un producto que era el aceite de culebra.
que la gente le atribuía unas propiedades mágicas que curaban todo. No curaba nada. Lamentablemente mucha gente piensa que una constituyente es exactamente lo mismo que aceite de culebra, que va a solucionar todos los problemas de nuestra sociedad. Así que pongamos la cosa en perspectiva. ¿Qué es una constituyente? Bueno, una constituyente es un mecanismo, un vehículo para llegar a un resultado. Este resultado es la modificación o la creación de una constitución. Para llegar a un resultado positivo, nosotros tenemos que saber o identificar primero cuáles son las cosas que queremos cambiar en una constitución. Y la pregunta que yo me hago es, ¿sabemos realmente como sociedad cuáles son las cosas que hay que modificar o cambiar? Dejo la pregunta en el aire, porque yo creo que de eso trata todo. Hablar de una constituyente tal como la plantea el presidente a mí me parece supremamente irresponsable, porque ciertamente yo creo que hay acuerdo en la mesa en que nuestra constitución requiere algunos cambios urgentes. Pero hablar de esa manera de una constituyente en este momento, que además es un periodo preelectoral, que no ofrece la serenidad que se requiere para discutir un tema tan serio como este, me hace dudar de las intenciones reales de esta propuesta. Pero además, si vamos a hablar de un tema tan serio como una constituyente para hacer modificaciones o una constitución nueva, nosotros primero debemos identificar qué es lo que queremos lograr. Nominalmente nosotros tenemos un país identificado como una república, pero en la práctica nosotros cada 5 años elegimos un rey que reina en este país. Y la asamblea, que debe ser el mecanismo de contrapeso, realmente no es ningún mecanismo de contrapeso, es un gremio de señores feudales que pelechan del Estado y de los impuestos que pagamos los ciudadanos. Entonces, si nosotros hablamos de una constituyente para enfocarnos en ese tema, que yo definiría o categorizaría como arquitectura de poder, hombre, podemos hablar de ese tema. Pero me preocupa que dejemos en el aire garantías fundamentales. Me preocupa que un tema como el texto o el título constitucional del canal, que le ha dado estabilidad al canal y que ha permitido o ha sido la garantía de Panamá ante la comunidad marítima internacional y los empresarios internacionales para vender a Panamá como un país serio en el tema marítimo, eso pueda quedar en entredicho también. Entonces, yo haciendo este análisis en general, yo coincido en que nuestra Constitución requiere cambios urgentes, pero esos cambios deben ser identificados y no hacer una cosa así, a disparar con escopeta, como se dice en el lenguaje popular. Licenciada De Santis, ¿cuál es la lectura que usted le da al hecho de que esta propuesta del presidente de convocar una asamblea constituyente se haga en medio de un escenario donde vemos un choque extraordinario entre el Ejecutivo y el Legislativo, que al final va a tener un rol decisivo, que ellos son también quienes deben, al final de cuentas, tomar en cuenta qué es lo que dicen estos constituyentes? Bueno, el presidente Varela, cuando estaba en campaña, una de sus promesas fue la constituyente. Y durante todos estos 4 años de gobierno, de manera constante, le estuvieron cuestionando que diferentes sectores de la sociedad que cuándo iba a ser la constituyente. Bueno, resulta que en este momento decidió llamar a una constitución, hacer las consultas ciudadanas, porque él está haciendo un proceso de consulta ciudadana a los diferentes gremios, a los diferentes partidos, y de acuerdo a lo que resulte, él llevará el documento, como de acuerdo con lo que dice la Constitución, del Consejo de Gabinete, lo llevará a la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa es quien debe entonces, por mayoría absoluta, aprobar o desaprobar ese proceso. Entonces, definitivamente estamos en un momento político delicado, como acaba de decir mi colega, porque estamos en un periodo preelectoral. Efectivamente, hay una falta, no hay control de parte del Ejecutivo, de la Asamblea Legislativa, pero justamente en ese momento es que se pone a prueba si realmente los partidos que están representados en la Asamblea Legislativa van a actuar a favor del país o están actuando políticamente. Entonces, es también una forma de
sopesar, de sopesar la Asamblea Legislativa y qué está haciendo. Estamos frente a una crisis grave, muy cuestionada la Asamblea Legislativa. Hemos visto de manera, para mí es escandaloso, todo lo que se gasta mensualmente en planilla. Los diputados por diferentes, ellos tendrán sus razones. Yo no estoy diciendo que no tengan derecho a tener un equipo de trabajo con el que trabajar. Sin embargo, creo que sí ha habido un exceso y que entonces ahora tenemos que ver si de verdad ellos se justifican todo el tiempo, y vamos a ver si ahora uno de los temas importantes de mi punto de vista que se deben verificar un cambio constitucional es justamente, la forma de elegir a los magistrados, de elegir a los diputados. De mi punto de vista se tiene que cambiar, esa es una de las fórmulas de elección que tiene que hacer no a través de circuitos uninominales, sino plurinominales, circuitos más grandes, que son justamente el problema que hay, que lleva en los circuitos uninominales, que ahí se mantiene ese caudillismo, y es esa fórmula lo que produce los diputados que tenemos ahorita mismo en la Asamblea Legislativa, y que está ampliamente estudiado ese tema. Entonces, hay que ver si los diputados van a querer quitarse esa prerrogativa. O sea, vamos a ver si, digamos que es una prueba de fuego de los diputados frente al país. Entonces, por otra parte, nunca hay un momento perfecto para presentar una asamblea constituyente o para presentar una reforma constitucional. Nunca es un momento perfecto, porque siempre tenemos algún tema pendiente, alguna crisis, algún tema, y si vemos en la historia de los cambios constitucionales, nunca se han hecho en el momento perfecto, sino que se han hecho cuando han tenido que hacer en el momento X. Yo considero que como acaban de decir aquí, creo que toda la sociedad panameña ha dicho de manera constante de que se requiere un cambio constitucional. Y bueno, vamos a ver si se logra ese cambio constitucional, porque creo que hay elementos importantes que como sociedad tenemos que modernizar el Estado, tenemos que ver una serie como llamaba aquí el colega, la arquitectura de poder, cómo se abre o cómo se moderniza. Así que yo, en términos generales, considero importante esta iniciativa del presidente en estos momentos. En la noche de hoy se encuentra junto a nosotros Marco Austin, quien es experto en Derecho Constitucional. Yo quiero conocer la opinión del abogado Austin, quiero que también nos explique, porque la idea de Cruce de Ideas es hacer docencia, y nosotros queremos que nos explique cómo es este proceso de una asamblea constituyente y qué otros mecanismos existen para hacer reformas a la Constitución, ya que hay diversos grupos que han hablado de que quizás no están de acuerdo con esta forma, sino con otra que es la de utilizar dos asambleas de forma paralela para poder lograr finalmente la reforma de nuestra Carta Magna. Licenciado. La Constitución nuestra, el presidente de la República está convocando a esta reforma a la Constitución en base al artículo 314. El artículo 314 de la Constitución, que fue introducido en la Constitución actual con la reforma del año 2004, habla de la convocatoria a una asamblea constituyente paralela para reformar de manera total o parcial la Constitución. La reforma que el presidente está convocando necesita, para entrar en vigencia, que sea aprobada en la Asamblea Nacional a través del voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea. En este caso estamos hablando de 36 diputados, ya que la Asamblea está compuesta por 71. Después que se hace eso, si se obtiene esa cantidad de votos, entonces se debe accionar el tema de la convocatoria a la elección de constituyentes, para el efecto de que estos constituyentes sean los que discutan, ya sea la reforma total o parcial de la Constitución actual, a través de una asamblea totalmente distinta a la que está funcionando actualmente. La propuesta del presidente es de que eso se haga
esa elección se haga el mismo día de las elecciones nacionales, ya que aquí en Panamá, a diferencia de otros países, todos los puestos de elección popular se hacen el mismo día. Presidente, diputado, alcaldes y representantes de corregimiento. Por eso se habla de una llamada quinta papeleta, que sería la que se estaría dentro de este paquete para efecto de la elección de los constituyentes. Algunos, como quien les habla, somos de la tesis que no pensamos que la manera como se está haciendo es la mejor, ya que puede causar algún tipo de confusión para efecto de lo que la población espera. Discutir el tema pienso que está bien, debemos comenzar a hablar de este tema porque Panamá a nivel constitucional solamente ha tenido 2 asambleas constituyentes per se, que fue la del año 1904, cuando nuestro país se independizó, se separó, como lo quieran llamar, de Colombia, y en el año 1945, cuando se convoca a una asamblea constituyente para discutir la constitución del año 41 que estaba vigente, y entonces se crea una nueva constitución a través de una asamblea constituyente originaria con plenos poderes que eligió un presidente provisional, que en este caso fue Enrique Jiménez, que lo eligió por 2 años, mientras se organizaba el Estado a través de este nuevo instrumento constitucional. Esto pienso que debería ser la fórmula en que nuestro país se debe conducir hacia el siglo XXI. Nuestra constitución es la constitución de 1972. Es más, la constitución prácticamente tiene la misma edad que tengo yo. O sea, todavía es, a pesar que le hayamos metido tantas reformas, como la reforma del 78, el acto constitucional del 83, el acto constitucional del 91, o sea, le hemos metido demasiadas reformas, pero sigue siendo la misma estructura que es la Constitución de 1972. La convocatoria que está haciendo el presidente sería para modificar o reformar o crear a través de la Constitución de 1972. Por eso somos de la tesis que debemos buscar los anales que ya Panamá ha hecho, por ejemplo, en el año 45, que se creó una nueva constitución a través de lo que algunos hablamos de la llamada poder constituyente originario, es decir, que sea el pueblo a través de elecciones que se elijan a personas que de alguna manera se dediquen única y exclusivamente a discutir esta nueva estructura constitucional que debe tener el país y que tenga los poderes, que tengan los plenos poderes para poder trabajar y, mientras se discute la Constitución, crear la estructura para el nuevo Estado. Eso es lo que algunos por lo menos pensamos y de alguna manera estamos dispuestos a colaborar en ese tema. Usted que está en casa, queremos saber cuál es su opinión. Puede escribirnos a nuestro correo electrónico crucedeideas@ftv.org, nuestra cuenta de Twitter @ftv05 y nuestra cuenta de Instagram Cruce de Ideas TV. Seguimos hablando de este tema luego de la pausa comercial. Usted quédese aquí en Cruce de Ideas. Ya estamos de regreso en Cruce de Ideas hablando sobre la convocatoria a una asamblea constituyente y en estos momentos se incorpora a nuestro panel de invitados Salvador Sánchez, viceministro de la Presidencia. Bienvenido a Cruce de Ideas. Hablamos en el bloque anterior, viceministro, sobre la viabilidad de una constituyente como ha sido planteada por el presidente Juan Carlos Varela. Queremos saber de parte de usted, por parte del oficialismo, el mecanismo que está siendo utilizado por el presidente. ¿Esto podría de alguna manera, qué considera, si podría entorpecer las elecciones y la calidad de los constituyentes? No, para nada. En principio la propuesta que hace el presidente de la República toma en cuenta que cada 5 años los panameños nos reunimos para elegir a nuestras autoridades y esas autoridades tienen perfiles muy variados. Evidentemente elegimos presidente, diputados, alcaldes, representantes de corregimiento y en este caso se trata de un trabajo especializado sin duda, que sería el de los diputados constituyentes, que es fácilmente distinguible de los demás y que
toda vez que hay un debate previo a más de un año de realizarse esos comicios, es razonable que se pueda ejercer el derecho al sufragio en ese caso con absoluto conocimiento de las tareas que se tienen que cumplir. Se discute mucho también sobre la cultura constitucional de los panameños, pero a pesar de que constantemente se hacen esfuerzos en ese camino, hay algunas personas que son pesimistas sobre que todavía hay que hacer más esfuerzos en ese camino para que los panameños concurramos a las urnas con un conocimiento más profundo de lo que es el proceso constituyente. Yo creo que sin duda hay que seguir haciendo esfuerzos en ese camino, pero lo mismo ocurre con la cultura democrática en general, es decir, nosotros tenemos que seguir divulgando aspectos sobre el funcionamiento de la democracia, sobre los sistemas electorales, sobre el rol de los partidos políticos, pero eso no le dice a nadie o no le permite concluir a nadie que hay que suspender las elecciones cada 5 años sobre el pretexto de que la cultura política tiene que seguir profundizándose y divulgándose. En este caso es parecido, nosotros sin duda creemos que hay que proseguir tomando acciones de divulgación de la cultura constitucional, explicar qué es una constituyente, explicar cuál es el rol de los diputados constituyentes, pero no debemos estancarnos en ese aspecto como una excusa para no hacer una convocatoria que a todas vistas sería un ejercicio democrático de los más importantes que habría tenido el país en décadas. Yo le quiero hacer otra pregunta. Es evidente que existe un choque entre el legislativo y el ejecutivo. ¿Qué posibilidades, y lo hablábamos en el bloque anterior, del conflicto que hay, qué posibilidades hay de que, encontrándose ante la Asamblea Nacional, esta Asamblea Constituyente y las reformas que propongan puedan prosperar? Bueno, yo creo que las probabilidades son las mismas que normalmente se presentan cuando se necesita que las partes involucradas en el proceso político pongan de su parte a la hora de encontrar un punto de acuerdo. Requiere, por supuesto, esfuerzo, requiere, por supuesto, concentración en esa tarea, requiere que nosotros hagamos los mayores ejercicios posibles de divulgación, tratando de poner sobre la mesa los elementos que valoramos como positivos de esta iniciativa, y seguramente una de las cosas que tenemos que también hacer insistentemente es escuchar, es decir, prestarle atención a los argumentos de las personas que les parecen que la alternativa que proponemos podría ser mejorada, que podría ser reemplazada por otra. Debemos tratar de explicar cuáles son las razones que movilizan al órgano ejecutivo en este camino, las virtudes que una iniciativa de este tipo puede llegar a tener. En definitiva, lo que la gente ve como problemático, que es la actual división entre ejecutivo y legislativo, no es sino un rasgo típico de todos los sistemas democráticos de corte presidencial, en los que por la distinta legitimación democrática que tiene la Asamblea y el Ejecutivo, ocasionalmente se da el caso en que la Asamblea no está integrada mayoritariamente por el contingente legislativo de los partidos que conforman una coalición en el gobierno, como en este caso. Pero en el pasado ha sido posible perfectamente, con un escenario similar, hacer avanzar la agenda legislativa del presidente sobre la base de los méritos que las iniciativas legislativas del Ejecutivo tienen. Y eso no menoscaba la capacidad que tienen los diputados de la oposición política para distinguir entre unas iniciativas y otras y darle su respaldo a algunas iniciativas del Ejecutivo que ellos comparten y valoran, y a rechazar otras iniciativas del órgano ejecutivo que no comparten. No es sino una de las formas en las que opera el sistema democrático, y nosotros no tenemos que hacer otra cosa que concentrarnos en el esfuerzo de divulgar los valores que tiene esta propuesta y prestar atención a los intercambios que realicemos con los actores de la sociedad política y de la sociedad civil. Licenciado Molina, en menos de un año son las elecciones generales de la República. Hay que escoger representantes, diputados, alcalde, presidente. La escogencia de estos 60 constituyentes en este momento, ¿usted cree que podría afectar en la calidad de estas personas que estarían reformando nuestra Constitución? Bueno, un electorado que escoge a los diputados folclóricos que tenemos en la Asamblea, yo dudo mucho que escojan a alguien como Justo Arosemena o Faustino Sarmiento en una Asamblea Constituyente. Eso en primer lugar.
Pero aparte de eso, que eso es un tema cultural de nuestro país, electoral, esa cultura política nefasta se ve influida en gran parte por el esquema o la arquitectura de poder establecida en la Constitución. Entonces, por más intención que algún diputado tenga de ejercer su rol de ser el contrapeso al órgano ejecutivo, como debe ser en una república, la forma en que está estructurada, las estructuras de poder en Panamá trastocan eso. Y quiero hacer mención de algo que mencionó la colega Yulia. Ciertamente la Asamblea está totalmente desprestigiada, de manera merecida. No se trata aquí de hacer una defensa a la Asamblea ni nada de eso. Los diputados elegidos para este periodo, en su gran mayoría, salvo alguna que otra contada y rarísima excepción, han hecho mérito para el descrédito que tienen en la opinión ciudadana. Pero ojo, el presupuesto de la Asamblea, la partida 080 hasta el año 2014 era $4,000. A partir del presupuesto del 2015, el incremento a la suma de $30 y tantos mil se dio con el órgano ejecutivo actual. Entonces, no tiremos toda la responsabilidad y toda la Asamblea del desgreño que hemos visto en los medios exclusivamente en los diputados. Hay un alto grado de responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas y del órgano ejecutivo que aprobaron esos cambios en el presupuesto. Y de la Contraloría también. Bueno, es parte de todo el problema que tenemos, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. ¿Y por qué lo digo? Porque he observado con suma preocupación muchas voces, incluso algunas voces con algún grado de trascendencia en la opinión pública, llamando a abolir o a cerrar la Asamblea, y eso es sumamente peligroso. Ese tipo de cesarismos conducen a resultados mucho peores que los que tenemos en este momento. Nosotros debemos enfocarnos, y es lo que yo sostengo, en que los cambios que debemos buscar básicamente deben enfocarse en la arquitectura de poder y garantizar que efectivamente nuestra Constitución busque una real, efectiva separación de poderes, una dispersión del poder. Yo creo que hay muchos ejemplos que nosotros podríamos buscar. Y cito, no estoy diciendo que debemos hacerlo de esa forma, pero cito el ejemplo de Suiza, en que el órgano ejecutivo no está presidido por una persona. Es un comité de 7 personas en el cual hay una absoluta dispersión del poder, y eso le ha permitido a ese país tener el nivel de desarrollo y el nivel de entendimiento político obligado por las circunstancias, porque no hay un César que imponga su voluntad sobre el resto del país, en que se ven obligadas las fuerzas políticas a dialogar y a lograr acuerdos. En la medida en que nosotros entendamos eso y en la medida en que busquemos que nuestra Constitución garantice esa dispersión del poder, entonces podríamos hablar de un resultado positivo. Pero si se impone la idea que he escuchado y que me aterra, de disolver la Asamblea o de reducir la cantidad de diputados, yo creo que el tema no va por allí. Incluso deberíamos considerar también, y no estoy diciendo que debe hacerse así, pero es un tema que debe discutirse, la posibilidad de que nuestra Asamblea o nuestro Parlamento sea bicameral. Son ideas que deben empezar a discutirse. Debemos apartar esas tentaciones de disolver o de eliminar o de reducir la Asamblea a su mínima expresión, porque eso no conduce ni siquiera a resultados positivos, no ayuda en nada a la democratización del país. Y llevándolo al tema concreto, un país sin instituciones, un país que se rige por cesarismos o personalismos, ve su desarrollo económico y social afectado, y quienes sufren en esas situaciones son los ciudadanos. Nosotros tenemos muy cerca de Panamá un país que ha sufrido de eso desde hace 20 años, y la calidad de vida de sus ciudadanos cada día se deteriora más. Mirémonos en ese espejo. Hemos recibido a muchos ciudadanos de ese país aquí y tomemos eso como una experiencia en la cual no debemos caer. Quizás podríamos pensar que hablar sobre aquellas propuestas de reformas a la Constitución no sería el momento correcto de hablarlas, pero quiero aprovechar el espacio que tenemos aquí en Cruce de Ideas y tomando la propuesta que ha hecho la licenciada de Santis de
en lugar de que hayan diputados circuitales, sino que hayan diputados provinciales, y también la idea de una asamblea bicameral. También se habla de una segunda vuelta electoral. Quiero conocer por parte del licenciado Austin qué otras reformas a la Constitución podrían hacerse que usted considera que son necesarias y urgentes para fortalecer nuestra nación. Bueno, la segunda vuelta, en mi opinión, no necesita ir a discusión constitucional. Yo soy de la tesis que la segunda vuelta se puede hacer a través de una ley, a través de una ley que regule la manera como la segunda vuelta per se puede darse. Es más, ya hubo un fallo de la Corte, que me acuerdo que fue un recurso que presentó el licenciado Guillermo Cochés, en donde la Corte definió el concepto de la llamada, cuando el candidato ganaba, que no se definía exactamente si era absoluto o no absoluto, sino el que da mayoría de votos. Y allí se estableció que básicamente eso puede ser un tema que se puede dar a través de una ley. Si se quiere elevar a través de la Constitución, mucho mejor. Pero ese es un tema que hasta cierto punto se puede discutir a través de una ley, que no se necesita el desgaste de ponerlo a través de una reforma constitucional. Hay otros temas, por ejemplo, el Ejecutivo. El Ejecutivo nuestro es un Ejecutivo fuerte que, como dije al comienzo de nuestra intervención, viene del año 1972 con los resabios de los militares. Entonces todavía tenemos ese Ejecutivo que está gobernando, y que lo curioso es, después de la invasión a Panamá en el año 1989, ningún presidente se ha querido quitar funciones y quitar el ejercicio real del poder que le da la Constitución. El régimen municipal nuestro es un asco. O sea, ya eso hay que modernizarlo con lo que se habla ahora de la llamada descentralización municipal. Ya eso debe estar regulado a través de un mejor sistema que, por ejemplo, la figura de los representantes de corregimiento. Los representantes de corregimiento nacieron en una coyuntura en el año 1970, 71. Ya esa coyuntura ha sido totalmente superada. Ya debemos hablar, si regresamos al sistema original, que era de concejales, de figura administrativa, que era lo que legislaban dentro de los municipios. O sea, son cosas que de alguna u otra manera debemos ver. La elección, los gobernadores en Panamá son nombrados a dedo. ¿Por qué? Porque supuestamente representan al Ejecutivo. ¿Por qué no se hacen elecciones a nivel de los gobernadores para ver realmente si esta figura se requiere o no dentro de nuestra división política? O sea, son cosas que podemos sentarnos aquí a hablar por horas, pero deben ser tomadas en cuenta al momento de estructurarse o crearse una nueva constitución. Nosotros somos de la tesis de que se requiere una nueva constitución en la República de Panamá. Ya Panamá no puede seguir como está. Este es un país que se habla que somos un país del siglo XXI, pero somos un país del siglo XXI con figuras del siglo XX y estructura del siglo XIX. O sea, ya nosotros no podemos seguir así. Y puede ser esta oportunidad la que permita que esto se dé, pero el problema, y aquí sí difiero de mi amigo y profesor Salvador Sánchez, la elección de los constituyentes en el momento que estamos, con el sistema electoral que tenemos, a mí me da miedo, porque estamos hablando de que lo vamos a hacer el mismo día que se hace la elección de la Asamblea Nacional, si se aprueba a través del 314, y eso puede traer mucha confusión en el electorado. ¿Por qué? Porque van a pensar que el constituyente va a hacer lo mismo que hace el diputado actual, ¿no? Que reparte bolsa de comida, reparte juguetes, reparte lavadora, besa chiquillo, limpia el moco de los... O sea, eso para este tipo de tema que se quiere discutir no puede ser. Entonces, esa es la parte que por eso
algunos pensábamos mejor, ¿por qué no se le pide a la población a través de un plebiscito, que sería una quinta papeleta, saber realmente si la gente quiere una reforma, si la gente quiere una constituyente o no? Eso pudiese ser una manera de hacerlo y que se puede hacer a través de una ley. ¿Por qué? Porque como el Código Electoral es una ley y se está hablando de que el Tribunal Electoral es, entre comillas, el que va a regular esto, debe haber una modificación de ese código a través de una ley que debe de ser discutida por la Asamblea actual. O sea, esos son algunos de los pensamientos o algunas de las cosas que ponemos en la mesa para efecto de la discusión del tema. Muchas gracias, licenciado. Vamos a hacer una pausa. Yo les recuerdo nuestras redes sociales para que nos escriban sus comentarios y sugerencias. Cruce de Ideas TV nos encuentra en Instagram, en Twitter, FTV05 y nuestro correo electrónico crucedeideas@ftv.org. Ya regresamos. Estamos de regreso en Cruce de Ideas, llegando a nuestro último bloque para hablar sobre la convocatoria de una asamblea constituyente. Quedamos conversando en el bloque anterior de una propuesta que quizás no es la elección de los 60 constituyentes en estas elecciones de 2019, sino hacer una quinta papeleta en donde se le pregunte al pueblo si realmente desea pasar por este proceso de asamblea constituyente. Quiero conocer la opinión de Yulia de Santis sobre esta propuesta o qué propone para lograr realmente las reformas a la Constitución, porque si algo ha quedado claro aquí es que quizás este no es el momento más adecuado, pero sí hay una intención, un deseo de reformar nuestra Carta Magna. Bueno, no sé si quedó claro que no es el momento, pero porque inclusive yo cuando empezó toda la discusión, no aquí, sino en términos generales, yo pensé que no era el momento. Pero pasado el tiempo analizando, me parece que nunca es el momento y bueno, inclusive es interesante el hecho de que haya gente, o sea, como ahí va a haber elección de diputado nacional, los diputados que tenemos ahora son los que van a correr porque tienen el sistema que tenemos ahorita mismo. Y de repente hay otra gente de los partidos, etcétera, que le interesa participar y de repente si vamos a tener otra calidad de personas que le interesa participar en una elección constitucional, en una asamblea constituyente y quién sabe podamos, o sea, no necesariamente tenemos que descalificar los supuestos candidatos a diputados que van a participar. Inclusive podría ser la ocasión feliz de tener unos candidatos de personas, porque solamente van a trabajar un máximo de 9 meses. O sea que no hay una ventaja económica, ni de política, ni de buscar contrato con el Estado, sino es un objetivo concreto de hacer una asamblea constituyente y puede que sea que atraiga, quién sabe, personas más interesantes, lo mejor, ojalá lo mejor de nuestro país. Yo creo que, por ejemplo, a ti no te interesaría participar en una asamblea constituyente, o sea, yo creo que hay muchísima gente que se sentiría honrada y participaría, ¿no? Entonces, así que analizándolos fríamente, no sería una mala idea. Entonces, con respecto a la pregunta concreta, de la quinta, ok. Sobre ese tema, mira, yo al principio pensé que el presidente iba a estar, la famosa quinta papeleta era la que iba a hacer esa pregunta. Entonces me quedé pensando, ok, si esa pregunta, que aparte pues no está reglamentada, no existe, o sea, no hay, o sea, los funcionarios tienen que hacer lo que dice la ley y la ley no dice que pueden hacer una quinta papeleta, no que pueden hacer esa pregunta. Pero bueno, vamos a suponer que se hiciera. Mi gran pregunta es esa pregunta vinculante? O sea, es decir, imagínate que la mayoría de la gente diga que no quiere una reforma constitucional, eso quiere decir que no se va a reformar nunca más la Constitución. O sea, es una pregunta un poquito compleja, con unos resultados hasta, diría yo, peligrosos, ¿no? Entonces, si la pregunta simplemente que no sea vinculante, o sea, yo la haría si no fuera vinculante, como una fórmula de ver la temperatura del país. Digo, bueno, vamos a ver si la gente quiere o no quiere. Pero realmente, y por eso creo que la misma Constitución no lo contempla,
porque es bastante temeroso, o sea, peligroso preguntarle a la gente, bueno, no debía, es contradictorio decir que es peligroso, porque se supone que la Constitución emana del pueblo y el pueblo tiene que decidir si quiere o no una constitución. Pero al mismo tiempo, al estar en un momento político tan politizado, y perdone la redundancia, no sé qué tanto sería efectivo preguntarle a la gente si quiere una constitución en medio de una elección presidencial, que ahorita mismo, a menos de un año, bueno, ya tenemos, a menos de un año de las elecciones, ni siquiera sabemos cuáles son nuestros candidatos. No tenemos ningún candidato a presidente de la República. Imagínense a preguntarnos si queremos o no una nueva constitución y que sea vinculante la respuesta, ¿no? Entonces, o sea, como habría que tomar un poquito en consideración esos elementos, ¿no? Muchas gracias. Licenciado Austin, quería decir algo. Siguiendo la línea acá de la colega de Sandy, el artículo 313 de la Constitución establece una manera de modificar donde se consulta al pueblo, que es el caso, el numeral 1, si no me equivoco, que habla de las dos asambleas, de las dos legislaturas más referéndum. Exactamente. O sea, aquí en Panamá se han hecho, creo que son dos casos de referéndum, que fue en el año 92 y en el año 98, en el que la gente ampliamente votó que no. Así es. Pero votó que no por en mi opinión, no por la reforma de PDC, sino como un voto castigo al gobierno. De turno. Entonces, por eso, cuando se habla de que si es vinculante o no, ahí habría que ver la mecánica de cómo se vende la propuesta para efecto de lo que la gente pueda discutir o no. O sea, eso por lo menos para ilustrarlo un poquito, ¿no? Claro. Llegando a la parte final de nuestro programa, es momento de escuchar las recomendaciones y conclusiones de nuestros invitados. Quiero escuchar las recomendaciones del viceministro de la Presidencia esta semana, que están continuando en 2 minutos las consultas por parte de Álvaro Alemán, el ministro, con los diferentes sectores del país. Las recomendaciones que hago yo... La suya. Bueno, seguir consultando. O sea, yo soy de la tesis y de que este periodo de consulta se ha hecho precisamente porque conviene tener bien claro dónde está la opinión del pueblo panameño en estas materias, y a través de la vocería de muchos de los dirigentes de estas organizaciones de la sociedad civil y de los partidos políticos, se puede tener una idea de por dónde va esa opinión. A mí me parece que es indispensable de que cualquier acción que tome el Ejecutivo a partir del 1 de julio esté bien ilustrada con esos elementos, que seguramente no serán todos los que pudiera uno con más tiempo quizás reunir, pero creo que podrían ser suficientes por su diversidad. Estamos hablando de todas las fuerzas políticas y de gran parte de la comunidad sindical y empresarial del país. Me parece que es una muestra bastante significativa para apoyar la toma de esas decisiones. Licenciado Molina, sus conclusiones. A mí me preocupa el momento. Yo creo que coincidimos que hay una necesidad real de hacer cambios y ajustes a nivel de la Constitución. Sin embargo, como he manifestado, me preocupa el momento. Un momento electoral no es el momento de la mayor frialdad y la mayor calma para tomar decisiones tan trascendentales como esta. Entre los cambios que yo sugeriría, como lo he planteado, está el tema de darle una dispersión al poder, de hacer arquitectura del poder, limitando esto, reforzando la república de la separación de poderes. Y por qué no ver ejemplo de otros países. A mí me ha llamado la atención que en Suiza, por ejemplo, una ley aprobada por el Parlamento puede ser revocada por la ciudadanía mediante referéndum. Entonces, por ejemplo, aquellos estados o países o gobiernos derrochadores de dinero, y hemos visto algo de eso con el tema de las partidas 080 en la Asamblea, aprobada por el órgano ejecutivo. En algún momento la deuda, como ha venido creciendo la deuda pública, podría plantearse un aumento de impuestos y ser aprobado por la Asamblea. Hombre, ¿por qué la ciudadanía no se le permitiría revocar ese aumento de impuestos aprobado mediante ley y obligar al gobierno ejecutivo y a la Asamblea a que se ajusten el cinturón y hagan una reducción de gastos? Ese es el tipo de cosas que nosotros debemos ver. Sin embargo, me preocupa que nosotros vayamos al extremo contrario, a darle más poder a la Asamblea y a un órgano ejecutivo en detrimento de los ciudadanos. Licenciada De Santis, sus conclusiones. Bueno,
definitivamente no hay un momento perfecto para un tema tan importante en la historia de un país como es un cambio constitucional. El presidente nos ha dado esta oportunidad en este momento que, bueno, puede, como con los argumentos que acaban de decir, puede que no sea el momento perfecto, sin embargo, es el que tenemos. Y sale y parte de la sociedad que aprovechemos o no ese momento. Y la historia después nos condenará o nos aplaudirá. Así que vemos qué va a pasar. Licenciado Austin. No, solamente pedir que se siga con la discusión, buscar la manera de que todos los sectores puedan participar de la misma y en este caso cuando se llegue a un consenso sea un consenso nacional en el cual todos de alguna manera podamos decir estamos aquí, queremos participar y no tratar de forzarlo. Yo lo veo como que ahora se está como forzando. Y más aún cuando se habla de que al 5 de noviembre, si la Asamblea lo autoriza, va a salir el decreto donde se convoca a los constituyentes. O sea, yo creo que vamos a hacerlo de la mejor manera. Pienso que eso lo debe manejar el próximo gobierno, ¿no? Y somos en la tesis de la quinta papeleta, de que la quinta papeleta debe darse donde se le pregunta a la población realmente quieren o no una asamblea constituyente originaria donde las estructuras de la República de Panamá sean cambiadas en su totalidad, buscando pues los ejemplos que ya les he dado, ¿no? Las dos asambleas que hemos tenido anteriormente. Eso es lo estás que, cambiando la pregunta de la quinta papeleta. Estás quinta cambiando papeleta. la pregunta. No, para nada. Eso puede ser parte de la discusión. Viceministro, antes de cerrar el programa, en este proceso de consultas, ya la Cámara de Comercios fue consultada por parte del ministro Álvaro Alemán y ellos han manifestado que quizás sería más adecuado otro mecanismo más restringido, como lo es el de utilizar dos asambleas, una que es la que empieza en julio de este año y luego empezar con la que tomará posesión luego de las elecciones de 2019. ¿Esto es algo que tomaría en cuenta el Ejecutivo? Sí, nosotros estamos escuchando todos los pareceres. La verdad es que la Cámara de Comercio se había pronunciado previamente cuando había hecho público a la comunidad de que estaba contemplando la posibilidad de hacer reformas, de proponer reformas a la Constitución, particularmente en el ámbito de la Administración de Justicia, y que veía con buenos ojos esa modalidad de dos asambleas. Las dos asambleas se han utilizado en el pasado con éxito, se han introducido elementos constitucionales valiosos a la Constitución con ese mecanismo, pero también es un mecanismo que tiene algunas limitaciones, por una parte materiales, por la forma en que se pueden incorporar esos elementos a la Constitución, a través de la Asamblea precisamente como protagonista principal. Entonces, normalmente han sido limitadas las transformaciones del propio órgano legislativo, aun y cuando están presentes y han sido importantes. Yo pongo a colación, por ejemplo, el caso de la eliminación de la inmunidad parlamentaria o la reducción del número de diputados de 78 a 71. Sí, la Asamblea también puede transformarse, ¿no? Pero sin duda son limitadas, digamos, las expectativas que se pueden tener sobre cambios de largo alcance. Además tiene un problema de legitimidad democrática. Cuando normalmente se utiliza en Panamá ese mecanismo, es frecuente que se reúnan los gobiernos salientes y entrantes después de las elecciones. Cuando en la filosofía que está detrás de ese tipo de mecanismos se trataría más bien de concurrir a las elecciones cuando ya está adoptado un primer texto constitucional para al menos formalmente darle la oportunidad a los ciudadanos de pronunciarse sobre aquellos candidatos que respalden o no respaldan la reforma inicialmente aprobada por la Asamblea, con lo cual la segunda Asamblea ratificadora va a estar integrada por aquellos que, explicando su posición a los electores, fueron favorecidos con la posición de los electores. En el caso donde ha ocurrido después de las elecciones, eso se le da una cierta vuelta y no tiene entonces el potencial democrático, incluso limitado, que en su origen tiene la fórmula. Al revés, el tema de la constituyente paralela tiene muchos mecanismos democráticos que le ubican como una de las formas preferibles desde la perspectiva democrática. De por sí, los que activan el mecanismo son
representantes democráticamente electos, el presidente y la Asamblea Nacional, en el caso que tenemos frente a nosotros. Evidentemente habría otra modalidad que ya todos ustedes saben, está hablando de 500.000 firmas, y que es irreal, digamos, a corto plazo siquiera plantearnos esa modalidad. Pero empieza a rodar la pelota con actores que están legitimados democráticamente, por un lado. Segundo, porque se elige democráticamente los diputados que integran la constituyente para el propósito de redactar una constitución. Y finalmente, porque el producto de la Asamblea Constituyente es nuevamente presentado a los ciudadanos, que en referéndum deben aprobarlo o rechazarlo. Con lo cual, la legitimidad democrática en ese punto está presente en todos los momentos. Y creo que eso es importante porque el acto constitucional, sea fundacional o de transformación, no solamente es funcional, es decir, vamos a aprobar unas reglas que son buenas y que nos van a servir en el futuro. Porque si fuera así, nosotros sencillamente buscaríamos especialistas que nos van a dar unas normas que van a ser muy buenas. Se trata también de un acto político en el sentido de que los ciudadanos construyen la normatividad que les va a ser exigida en un esfuerzo colectivo. O sea, los panameños concurren a las urnas, los panameños deliberan durante meses, los panameños producen un texto que les va a regir. El elemento de adhesión de los ciudadanos a su democracia tiene muchas veces que ver con este tipo de procedimientos, donde la gente siente orgullo de su país, siente orgullo de sus instituciones, porque además contribuyó a construirlas. Lo que nosotros estamos haciendo desde hace muchos años en Panamá es dándole continuidad a unas instituciones que no tienen ese respaldo en el sentimiento constitucional de los panameños. Y yo creo que vale la pena no solamente darnos normas modernas, de avanzada, progresistas, con funcionalidad, que son útiles, que son mejores que las anteriores, sino además construir esa nueva institucionalidad a partir del ejercicio colectivo de todos los panameños. Muchas gracias, viceministro, y muchas gracias a todos nuestros invitados por participar en Cruce de Ideas. La próxima semana también estaremos acá con otro interesante tema. Usted manténgase en sintonía de FTV y que tenga muy buenas noches.